Los últimos días han sido bastante intensos. Esperemos que no haya entrado agua. No me jodas. Tanto para mí como para la moto. Ha muerto. Joder, qué susto me has dado, Motorracus. Para llegar a Davis Falls, la segunda cascada más alta de Belice. Davis Falls, I'm coming. ¿Eso es una piedra o una serpiente, chavales? Para mí eso es un boa. Tuve que cruzar bastantes ríos y tramos con mucho barro. No. ¡No! Además, lo hice 2 veces. Porque la primera no conseguí llegar al objetivo. Y en el segundo viaje hubo un momento que no se vio en el capítulo anterior, pero que la moto quedó atascada varias veces en un río. Así que tuve que tirarla al suelo, arrastrarla y forzar mucho el motor para poder salir. ¡Vámonos! Joder, chavales, cómo me ha costado hoy, ¿eh? Gracias, Emma, de verdad. Chao. Y quizá Mira, lo forcé demasiado. error en la gestión del motor. Pues nada, vámonos, ahora de así regresamos a Guatemala. Después de un par de semanas en Belice, regreso a Guatemala con la idea de hacer una última ruta épica con esta moto, a modo de despedida, antes de cambiar a mi antigua BMW 800, que en este momento ya está siendo transformada en Tijuana. Querido amigo, aquí ya tengo la 800 en el Baja GS Service Garage, con todas las partes que se necesitan para hacer su transformación. Te mando un fuerte abrazo. Bien, regresamos por el mismo lugar por el que vinimos, que es la carretera más bonita de Belice, dicen, asfaltada me refiero, y ya de ahí a San Ignacio, que es la frontera con Guatemala. La moto lleva un extraño, creo que es el cuadro de mandos, que está roto. Se supone que no me queda gasolina y acabo de echar. Dice que tengo un error de motor, pero la moto va bien. Está espectacular, ¿eh? Una de las cosas que tiene Belice buenas es que está muy poco habitado, entonces da gusto atravesarlo. Pues eso de ahí es Guatemala ya, al otro lado del río. Últimos metros en Belice. Bueno, en principio, si todo va bien, claro. Tenemos una avería mecánica, o sea, electrónica. Y yo creo que fue del agua del río. Fui a la orilla del río, me cargué el cuadro de mandos. Por cierto, es sábado, así que frontera. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Detrás del carro? Sí, o puede quedar en la orilla de verlo, como usted quiera. Ok, ¿y tengo que entrar ahí al edificio? Tiene que pagar aquí $40 para salir. Beliceños, ¿no? Hay que pagar por todo en este país, ¿eh? Para entrar, para salir, para respirar. Para todo. Hola, a Guatemala. ¿De regreso? De regreso, sí. ¿Cómo estuvo Belice? Estuvo bueno. ¿Se quedó todo, mi amigo? Todo está. ¿Quiere usted ver algo? Gracias, sí. ¿El pasaporte o...? Pasaporte, sí. ¿Y ahora por dónde va? Mírelo, en la camiseta. Ni usted sabe. La vida me llevará a... No plan. No plan. De momento vamos a ver si me dejan entrar en Guatemala. Aquí se pagan 20 quetzales. Siempre me cobran ustedes, ¿no? ¿Aquí se paga al entrar o al salir? Es solo una vez que va a pagar, sea al entrar o al Pero salir. ya entré el otro día. Y solamente que tenga su ticket, ya no le cobran. Ahí tengo que guardar el ticket. No le dijeron. Pues es la tercera vez que lo pago esto ya. Le voy a poner yo una caseta esta nueva, ¿eh? A este ritmo. A usted porque la vez pasada no lo dejaron pasar y que hizo la entrevista y todo, ¿lo publicó ahí? Sí, eso sí. Ah, bueno. Ten el pues- recibito, porfa. No, pues si es el mismo ya. Sí, No me hace falta. acuerdo. Ah, No hace falta. no, porque Gracias. sí me acuerdo. Claro que sí. En esta frontera me conoce todo el mundo. Es que hoy lo miro más joven. ¿Ah, sí? Sí. En el vídeo parecía más joven. Así, ahora lo veo más joven. Ah, ¿usted me ve ahora más joven? Sí, ahora lo veo más joven que ese día. Quizá Ese día por- venía. Que por la tristeza. Ay, Dios. Puede ser, bueno, puede ser. pero Bueno, estoy en Guatemala. A mí me gusta mucho viajar y me encanta conocer todo tipo de países y culturas. Pero ya puedo decir, ¡viva Latinoamérica! Chao, Belice. Todo bien, ¿eh? En Belice, la verdad. Pero
He entrado en Guatemala y ya simplemente ni el hecho de entrar, ya acercándome a la frontera y ya cambia el carácter. Bueno, ahora sí que sí, estamos de vuelta en Guatemala. Ahora vamos directos al Hotel La Cabaña, que es donde pasé el COVID. Qué recuerdos, ¿no? Bueno, ya me han dado la bienvenida como me hacían con el COVID, que me trataban. Me traían de vez en cuando tartas de chocolate. Qué majos son, de verdad. Qué gente más guay. Hola, vamos. Seguimos con el error en el cuadro de mandos. Bueno, curioso como un lugar en el que has pasado un momento supuestamente malo, de repente te trae tan buenos recuerdos, ¿no? Seguimos viaje. Sigo yo solo, pero no sé por qué. Hablo en plural. Debe ser porque somos casi 1 millón ya. Entonces, por centrarnos un poquito. Ahora voy a Flores. Voy a recorrer estos últimos días con esta moto, con Motorracus. Voy a recorrer lo que se llama el Petén, que es toda esta zona. Mi idea, salvo que el guionista opine diferente, es pasar unos últimos días en el norte de Guatemala y despedirme de Motorracus en la selva del Petén. Vamos a Flores del tirón. Ya nos conocemos el camino muy bien. Y allí vemos. Y desde Flores intentar llegar hasta Nacum, una antigua ciudad maya a la que se accede atravesando la selva por un camino muy complicado, de esos que tanto nos gustan. Bienvenidos a la isla de Flores, capital del distrito del Petén y base natural para internarse en la selva del Petén, donde se encuentran varias de las ciudades mayas más emblemáticas de Guatemala. Yo llevo unos días muy en paz, alojado en este hostel, trabajando y esperando que se den las condiciones para intentar llegar en moto a la ciudad maya de Nacum. Llevo en el hostel Los Amigos, aquí en Flores, llevo ya varios días pues editando y estaba un poco esperando a que parara de llover, porque llueve todas las noches, ha habido días de llover todo el día. Y yo quería ir desde aquí a Nacum, que es una de las áreas arqueológicas, de las muchas que hay en la selva del Petén, que es toda esta selva de Guatemala. Pues la más importante es Tikal, pero yo Tikal la visité en 2002, me parece, y no quería repetir. Quería llegar a alguna que pudiera llegar en moto y que el camino fuera potente. Y la ideal era, al parecer, Nacum. Pero con tanta lluvia es imposible meterse por la selva. A ver, estoy ya flipando un poco con el tema del guionista a un nivel extremo. Y de repente estoy aquí sentado y el guionista me sienta aquí, a César, exacto, guía turístico de toda, conoce la zona perfectamente. El otro día conocí aquí a un guía. Una misión arriesgada porque te vas a quedar a medio camino. Que me dijo que imposible. Eso, con la cosa esta de que tengo la moto un poco estropeada, pues al final se han alineado los astros y tengo mucha suerte. Y entonces estáis organizando viajes al mirador en helicóptero. Me han invitado a ir mañana, si el tiempo está bien, vamos a pensar que sí. Organizamos viajes en helicóptero. El helicóptero, que vamos a ir. El clima es el factor sorpresa que nos da siempre, que nos cambia, a El Mirador, que es probablemente la más espectacular de todas, que está en mitad de la selva, que es de las últimas que descubrieron, creen que es una de las ciudades mayas más importantes de todas, y mientras estoy esperando que David de Roll el Motor... ¿Qué pasa, David? Pues bien. Aquí estás en YouTube, ¿eh? Saluda al personal. Me dé instrucciones para intentar arreglar la moto. Vale, no gestión de motor, vale. ¿Y qué te hace la moto? Nada. La moto va perfectamente. Insisto, la moto va perfecta, pero hay un problema electrónico que da un poco de miedo. Bueno, en un principio se habrá metido agua, lo más probable. ¿Dónde? En el motor. Si se te cayó el río, sí. Lo que tendrá humedad es el conector de la unidad de mando. Después te pasaré dónde está la unidad de mando. Vale. Para que tú puedas abrir la unidad de mando, te explicaré cómo la abres. Sí. Y puedas, digamos, soplar esos terminales. Vale, perfecto. ¿Vale? Y si de esa manera
no se quitan, como te digo yo, lo dejamos hasta que llegues al concesionario. Si no, te llamo a la vez y hacemos un revival de Madagascar. Gracias, David. Gracias, Nils. Y lo hacemos Vale, sí. con la tecnología avanzada de estos 6 años, que ya tenemos hasta videollamadas, tío. Si veo algún problema te vuelvo a llamar, ¿vale? Venga. Abrazaco. Y ya dentro de nada nos vamos, porque me vence el seguro de la moto y ya no lo quiero renovar. Ya quiero entrar en México y cambiar a la 800 y volver a entrar a Guatemala y ya ir hacia Honduras y Salvador. Buenos días. Vamos a volar a El Mirador. Bueno, vamos a intentar volar. Está el clima. Carlos, ¿cómo estás? ¿Queréis saludar? Hola. ¿Ya te vas? Saludito. Tienes que volver. Tengo que volver, seguro. Sí, porque tienes que dar un gran abrazo para la despedida. O 10. Más, lo que tú quieras. Se da por abrazos. Sí, no me importa. Son gratis. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Héctor. Buenos días, ¿cómo estás, Charlie? ¿Estás listo para la aventura? Sí, a ver si podemos volar. ¿Tú crees que sí o no? Ayer estuvo lloviendo, hoy el pronóstico es que en la mañana tiende a mejorar. La zona arqueológica más grande Sí, del Petén guatemalteco. un sitio del periodo preclásico, más antiguo que Tikal mismo. Sí, nosotros somos Tikal Go, somos una empresa local, En guatemalteca. 100% guatemalteca y originaria de Petén. Y nosotros hacemos los tours hacia El Mirador. ¿Listo para la aventura? Sí, muy afortunado me siento en este viaje. A ver si podemos volar en ese helicóptero de ahí. Sí, abre. Ahorita todavía están no muy favorables, pero esperamos que aclaren. En moto es imposible llegar al Mirador. Es imposible. La otra forma para acceder al sitio es una caminata, una expedición de 5 días y 4 noches durante la selva. Buenos días, 230 combustible, me dirijo para El Mirador. Y pendiente para asignación de código. Ok. Asegurado todas 3 puertas y vamos para El Mirador. La selva del Petén es uno de los grandes pulmones de la Tierra. Debajo de toda esta espesa vegetación que estamos sobrevolando en helicóptero, se encuentran cientos de construcciones mayas. En ciudades construidas hace miles de años Es increíble, o sea, eso. y que fueron abandonadas siglos después para dejar que la selva las engullera. Una de ellas, de las más importantes, es el Mirador, donde se encuentra parcialmente descubierta la mayor pirámide maya en volumen y una de las más altas, con 72 metros de altura. Bueno, empezamos el paseo hacia las ruinas. Nixon, ¿verdad? Sí, Usted nos va a acompañar. exactamente así es, bienvenidos. Gracias. Estamos en el campamento y vamos a empezar a caminar por la selva. Estas son excavaciones del 2018, 2019. Encontramos bastante cerámica que está fechada como para el 600 a.C. Abajo del Templo 1 en Tikal hay una base que tiene pilares de 9 metros de diámetro por 5 metros de profundidad y piedras redondas, y sobre esas piedras redondas hay una base sobre la cual construyeron el templo. Es algo como si fuera antisísmico o es antisísmico y trata de mantener el balance del edificio. Complejo que se conoce como la Danta, donde a lo mejor la actividad era principalmente para actividad astronómica y ceremonial.
Cuando el amanecer viene detrás del edificio norte, que es este, se da el amanecer alrededor del 21 de junio. Cuando el amanecer se da detrás del edificio sur, que es alrededor del 21 de diciembre. Este es un árbol que se llama pimienta gorda. ¿Ah, sí? Entonces normalmente lo usamos como un anestético contra el piquete de insectos. ¿Qué hago? ¿Lo hago así? Sí, no, Bueno, ahora huele no, espectacular. ahora la tienes que masticar y vas a sentir cómo te va a anestesiar la lengua. Masticamos la hoja. Que hagas Hostia, la es verdad. masita. Se me queda anestesiada la lengua. Sí, mastícala más hasta que hagas como la ¿Y esto es pastita. legal, seguro? Ah, sí. Y después la aplicamos en el... Pues esto, vamos. También duerme ¿Estás drogado? la lengua, sí. ¿Estás drogando o qué? Sí, para que no sientas el tour. El estar por aquí, por una ciudad maya, andando solo, y pues yo creo que es un regalo, la verdad. Y venir en helicóptero ya ni te cuento. ¿A qué es a lo que más le temes en la selva? Lo único peligroso que puede aparecer en la selva es, por ejemplo, una serpiente. ¿Eso es una piedra o una serpiente, chavales? ¿Qué serpiente es la más peligrosa? Hay una que se llama Botrops asper, los locales le llaman barba amarilla y es prácticamente la más venenosa y la que más se encuentra en la selva. Mucho miedo, ¿no? ¿Cómo es? Es de color marrón oscuro de 1,50 metros. Es gigante, ¿eh? Su puta madre. ¿Y le gusta el agua? Sí, la puedes encontrar en ríos también. No es muy gorda, pero sí muy venenosa. Se va. Para mí eso es un boa. ¿Y esa es buena o mala? Es buena, de hecho. Sí, es buena. Para explorar la selva tienes que explorar con alguien que conozca la selva también. Pues no está esto para ir con botas de enduro, ya os lo digo. Y si uno no conoce, es mejor no hacerlo. El nombre local es Ramón, el nombre científico es Brosimum alicastrum. Un árbol muy importante. Las semillas tiene proteínas como ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, calcio, el zinc, varios aminoácidos. Con eso sobrevives en la selva. Claro. Esta pirámide es la más alta de todo el complejo del Mirador. Tiene aproximadamente 72 metros de altura y se usaron alrededor de 2.800.000 metros cúbicos de piedra caliza. De todo lo que es el mundo maya es la más grande. También es uno de los complejos bien antiguos de más de 1000 años antes de Cristo. Ha llegado el momento de arrancar. Estoy en Flores, me voy hacia la frontera con México y van a ser los últimos kilómetros de Motorracus en el canal. Además del cierre de esta etapa, que empezó en Ciudad de Guatemala hace 19 capítulos y que ha sido bastante accidentada, con la rotura del amortiguador y el positivo en COVID, entre otras cosas, y que por lo que parece va a terminar igual, con un problema electrónico en la moto que no parece muy grave, pero que quizá pueda tener alguna consecuencia en el largo camino que nos espera. Y la moto da un error. Dice error en la gestión del motor. Según David, tengo que juntar los dos bornes durante un rato. Después conecta la batería y pones el contacto sin arrancar. Llevas el acelerador al máximo, esperas unos segundos y lo vuelves a reposo. Esto es de brujería. Si funciona es brujería. Pues no. No se ha arreglado. Es que la otra opción que me da David es muy compleja. Hay que desmontar un montón de cosas por aquí. Yo no tengo buena herramienta, no soy muy apto. Vámonos con el error. Todo va a salir bien. Tiene que llegar a Ciudad de México. No sé cuántos kilómetros son. Desde Flores a Ciudad de México tenemos 1200 kilómetros. Allí podría pasar por un concesionario para que me arreglaran el error y seguir hasta Tijuana, que son otros 2800. Adiós Flores, últimos kilómetros en Guatemala con Motorracus. En total, 4000 kilómetros que pienso hacer en 3 o 4 días, sin grabar y sin perder mucho tiempo. Y ya directitos hacia Tijuana, a dejar esta moto y la otra ya la están preparando. Porque la prioridad es estar cuanto antes con la nueva moto de vuelta en Centroamérica, para seguir con la serie. Así que mi idea es llegar hoy a la frontera del Ceibo, la más al norte del país. Estamos en el Ceibo, creo ya. No sé si ya viene la frontera o no.
y una vez al otro lado, dar por concluida la etapa 19 y apagar las cámaras. Bueno, esto huele a pueblo fronterizo total, ¿eh? Estamos en la frontera. Pero los caprichos del guionista, ya os adelanto, vamos a ver qué tal se nos da. Que son otros. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Para hacer todos los papeles de la moto. Ah, pues está todo fácil entonces. Corra que me voy. Una foto. Dale, dale. Otra. Venga, que es gratis. Bueno, trámites en Guatemala muy fáciles. Bueno, completamente surrealista lo que acaba de pasar, ¿eh? Así que parece que la despedida de Moto Racus va a ser más épica. O sea, resulta que Banjército, que es donde se hace la importación temporal, los lunes no abre. O más problemática que una simple avería electrónica. Entonces tengo que ir ahora a buscar un sitio donde dormir y regresar mañana. Y con todo el lío yo me he puesto ahí un poco como medio enfadado. Ni les ha dado para registrarme. De momento entro con la moto ilegal en México. Veamos qué consecuencias trae eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Yo soy de España, pero vengo de Guatemala hoy. ¿Y viene grabando o no? Sí.